Hola queridos aprendices, bienvenidos una vez más a otro excelente domingo acá en el Army. Es un gusto. Si es primera vez que ves una de estas transmisiones, si es primera vez que llegas acá al canal de los aprendices, bienvenido. Todos los domingos, 20 horas Argentina, estamos haciendo streaming en vivo para hablar de diferentes temas de la coctelería o del bartender. El sentido de estas clases es profundizar un poco más en temas que por ahí en los videos que tengo públicos los días miércoles y los días viernes no podemos tocar porque son videos rápidos donde quiero enseñarte cócteles, ¿no? Por eso son videos producidos. Ahora, todos los domingos estamos acá puntualmente hace 6 meses transmitiendo sobre temas de coctelería. El día de hoy vamos a hablar acerca de mise en place de coctelería. Así que, si estás listo, ¡let's go! ¿Cómo está mi Army? Estos videos son en vivo, así que si es primera vez que llegas, fíjate que siempre saludo a mi Army. ¿Cómo está mi Army? Dímelo, ¿qué dice el gran Luis? ¿Qué dice Alexis? Bienvenido, los quiero leer. ¿Dónde está la gente de mi Army? Háganse presente, digan ahí un dímelo, que estoy leyéndolos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero que sepan a los nuevos que están llegando que estamos construyendo una comunidad. Ya tenemos un grupo de WhatsApp donde nos compartimos información de coctelería y donde compartimos un poco acerca de los que nos encanta, ¿no? Bienvenidos todos, carajos. ¿Cómo estás, Alexi? ¿Cómo está Marcelito? Bienvenida, Anita. Muy bien. Bueno, estamos listos para arrancar. Let's go. Vamos a darle un poquito la música porque hoy tenemos una gran clase. Bueno, quiero, por supuesto, arrancar, ¿no? Déjenme que, para que sepan, yo armo aquí una listita donde tengo mis anotaciones, ¿no? Quiero, por supuesto, bueno, saludo a todo mi Army, perdón que me distraigo, pero está el Army ahí activo. Bueno, quiero comenzar aclarando una cosa, mi gente. Es importante que sepan que este tema requiere muchísima más profundidad. Yo voy a tratar de hacer una clase lo más directa al grano, lo más breve, pero sí quiero aclararles que el tema de mise en place es sumamente importante. De hecho, me pongo hasta serio porque yo considero que es lo más importante del servicio. Así, lo más importante del servicio es un buen mise en place. Así que tomé la decisión de voy a hacer primero esta clase introductoria donde te voy a dar los 5 puntos más importantes que tienes que conocer del mise en place. Pero si ustedes realmente están interesados en que profundicemos más, a mí me gustaría hacer, aunque sea una serie de 2 videos más donde profundicemos mucho más. Para eso, al final de esta clase, me tienes que dejar segunda clase mise en place. Si tú me manifiestas esa importancia, entonces yo dedico más tiempo a venirte a traer mucho más clases. Quiero que sepan a los que estuvieron en el live de hace 2 semanas, el live de cómo calcular los costos de cócteles, que ya estamos cerca de que yo les publique el Excel que les prometí. Solo tenemos que llegar a 100 comentarios. Lo mismo va a pasar en este video. Si ustedes realmente están interesados, entonces yo les hago un video. Bien, vamos al punto número 1. ¿A quién va dirigida esta clase de hoy? Es para no hacerte perder el tiempo, porque considero yo que lo más valioso en el mundo es el tiempo, el amor y la familia, por supuesto, pero lo único que nosotros no recuperamos en la vida es el tiempo. Así que no les quiero hacer perder el tiempo a quien no esté interesado en este tema, ¿sí? Entonces, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a personas que quieran ser bartenders, se estén preparando para eso, o bartenders, ¿ok? No va dirigido a personas que solo quieren aprender a hacer cócteles en su casa. Eso lo quiero aclarar de entrada. Va dirigido a personas que quieran realmente ser profesionales y trabajar en el área del bartender. Bien, ahora, si tú eres esa persona, si tú eres una persona que está trabajando o se está formando como bartender o ya eres bartender, entonces bienvenido. Ahora, ¿a qué tipo de bartender va dirigido? Va dirigido a cualquier tipo de bartender esta clase. ¿Por qué? Porque el mise en place, y no me quiero adelantar porque tengo todo bien anotadito, el mise en place es la clave de un correcto servicio profesional. Entonces, va dirigido a personas que trabajen en una barra de manera fija, ¿sí? Sean el cantinero, el bartender de ese establecimiento. Es decir, alguien que trabaje en relación de dependencia en un bar, va dirigido a esa persona. También va dirigido a personas que estén estudiando coctelería y quieran entonces ya profundizar más en lo más importante que es el mise en place, a personas que estén estudiando. Y va dirigido también a personas que tengan altos cargos en el bar, es decir, personas que ya sean jefes de barra y quieran entonces quizás potenciar un poco esos conocimientos. También va dirigido a emprendedores. ¿A qué llamo yo emprendedores? A personas que tengan su propio servicio
de barras móviles. He estado recibiendo muchos mensajes de Colombia, muchos mensajes de Chile, de personas que tienen emprendimientos gastronómicos que están comenzando y quieren mejorar, pulir su contenido. Entonces, su trabajo, perdón. Entonces, esta clase es para ti, persona que está comenzando en el mundo del emprendimiento y quiere saber entonces cómo elaborar un correcto mise en place. Quiero aclarar antes de comenzar, mi gente, que es diferente un mise en place para eventos donde tú tienes que trasladar todo y eventos donde tú trabajas fijo en el bar. O sea, son dos mundos totalmente diferentes que aunque la técnica que yo les voy a enseñar hoy es la misma, porque realmente es el mismo principio, se tienen que tomar en cuenta cosas muy diferentes. Entonces, por esa razón es que considero yo que hoy solo vamos a tocar una introducción y si ustedes están interesados, profundizamos. Tengo una gran idea que es hacer un mise en place, bien sea en el instituto, en la Academia Bartender, donde yo trabajo, o bien sea en un bar y grabarlo y traérselos a ustedes. Tengo esa gran idea y creo yo que les va a gustar mucho porque les voy a ir mostrando desde cero. Así que déjenme comentarios, carajo, y déjenme like, por supuesto. Si no me han dejado like, déjenme un like. Bueno, sin más preámbulos, si eres esa persona, vamos a arrancar. Quiero ver a todo mi army diciéndome, let's go ahí, carajo. Bien, ¿qué es mise en place? ¿Qué es entonces mise en place? Mise en place es un término francés utilizado en la gastronomía. Vamos de vuelta. Mise en place es un término francés utilizado en la gastronomía, ¿ok? En la gastronomía, ¿por qué? Porque puede ser utilizado en la barra, puede ser utilizado en cafetería, puede ser utilizado en vinos, puede ser utilizado en la cocina, ¿sí? En pastelería. La gastronomía es muy amplia, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir mise en place? Primero que nada, quiere decir todo en su lugar. Quiere decir puesta a punto. Eso quiere decir todo en su lugar, quiere decir puesta a punto. Ahora, ustedes me estarán diciendo, ay, joder, pero ya lo sabía eso. Sí, pero justamente los que dicen, ay, yo no sabía eso, son los que no lo hacen. Así que yo me voy a encargar de esta clase desde cero, porque los que andan diciendo, ay, yo sé que es un mise en place, me meto a trabajar a la barra con ellos y es un mise en place asqueroso. Así que, bueno, no me quiero poner poner rudo hoy. Entonces, quiere decir todo en su lugar. Ahora, ¿cuál es la importancia del mise en place? ¿Sí? ¿Por qué es importante el mise en place? Ahí te va. Primero que nada, no sé cómo hacen ustedes en su casa para cocinar. Vamos a suponer, esa es la primera importancia. Yo para cocinar en mi casa, lo primero que hago es limpiar y ordenar todo. O ustedes llegan y cocinan sin limpiar y ordenar todo. Creo yo, o sea, aquí aplicamos el sentido común. Creo yo que todos comenzamos limpiando, organizando todo, pum, poniendo la tablita para picar, correcto. O sea, es como que tenemos que tener todo un espacio clean para nosotros poder avanzar, correcto. Ahora bien, a veces cuando estás cocinando no te pasa que dices, uy, me olvidé la pimienta, me olvidé la mostaza, se me olvidó la cebolla, ¿correcto? Bueno, esa es la importancia del mise en place. La importancia del mise en place es que te da una estructura, un comportamiento, un hábito, una serie de pasos, una metodología que te ayuda a trabajar prolijo, organizado y además que no se te olvide nada y que no te falte nada. Hace tiempo un amigo bartender me dijo, Hoglan, ¿existirá el servicio perfecto? Y yo me volteo así, sin más, y le digo, y sí, yo creo que hoy vamos a tener un servicio perfecto. ¿Quieren saber la respuesta si tuvimos un servicio perfecto? No, quédate hasta el final. Muy bien, entonces esa es la importancia del mise en place. El principal error que cometen los bartenders no es que no sepan tratar al público, que es importante, no es que no ofrezcan las bebidas, no es... El principal error que yo veo en muchos bartenders, que yo también lo cometí, ojo, no que me hago el bendecido por la piedra, no, yo también lo cometí, pero el principal error que cometen es de mise en place. Entonces, cuando van al servicio, le faltan cosas, hay cosas que se le rompen, se emperran. O sea, el secreto, carajo, está en el mise en place. Bueno, me extendí mucho explicando la importancia, pero era para dejar todo claro. Muy bien. Vamos entonces, una vez que está claro, ¿están activo, Armin? No lo leo en los comentarios, carajo, comentario. Y si estás viendo esta emisión después, comentario, porque si no, no me motivo. Yo quiero ver comentario, like, yo digo, ajá, la gente quiere aprender, si no, no pierdo mi tiempo.
te lo juro. Si no veo actitud, no pierdo mi tiempo. Hay gente que me paga por esto, para que sepan. Pasos del mise en place. Pasos del mise en place. Ahí te va. Te voy a organizar el mise en place en 5 pasos. 5 pasos. ¿Estás listo? Let's go. Esos 5 pasos lo vas a seguir al pie de la letra. Después, tú me puedes decir a mí, Hoglan, no me gusta este paso, no estoy de acuerdo con esto, yo lo puedo hacer mejor, joya. Pero si estás aprendiendo y tienes un tipo aquí que te está regalando una clase que tiene 12 años de experiencia en la coctelería, bueno, si tú tienes menos años, prueba lo que te estoy enseñando. Si la tienes re clara y no quieres aprender, no lo pruebes. Pero primero sigue esta metodología, que es la metodología que yo aprendí, pulí por más de 12 años. Ahí te va. Paso número 1, limpieza. Así de simple. Vuelvo y repito, me van a decir, ay, Hoglan, yo lo sabía, estás diciendo, pero no lo hacen. Ahora, los quiero leer en los comentarios. Miren, o sea, después vean el chat grabado para que ustedes vean que no es mentira, que ustedes dicen, ay, Hoglan, me estás enseñando algo que ya saben. Miren esto, miren el comentario. Armin, respóndame la siguiente pregunta. Respóndame, los quiero ver activos. La pregunta es, ¿cuántas veces han llegado? A ver, ¿alguna vez les ha pasado? Voy a formular bien la pregunta. ¿Les ha pasado llegar al bar, a un bar nuevo, y que el bar esté sucio y ustedes quizás ya tenían la intuición de no sé qué, de limpiar y el bar está sucio? ¿Les ha pasado sí o no? Los quiero leer. Los que ya trabajan. A ver, déjenme ahí. ¿Les ha pasado que llegan y el bar está sucio? Que tú deberías llegar y esté limpio, porque lo deberían dejar limpio. ¿Les ha pasado sí o no? Ahí va Tobías, me dice sí. ¿A quién más le ha pasado? A ver, lo leo. Perfecto, Sebastián me dice que sí, detrás de la barra me dice que sí. ¿No? Entonces no es tan, ay, es una tontería hablar de limpieza. No, porque si se hiciera, no lo hablaría. Perfecto. Ahí está. Hoy los quiero bien despiertos porque necesito que me ayuden los que ya trabajan y me vayan respondiendo para hacer la clase más dinámica. Genial. ¿Limpieza de qué? Porque esto es una pregunta espectacular. ¿Limpieza de qué? Ahí te va. Muchas veces me ha pasado que el bartender no tuvo quizás un buen jefe de barra, no estudió en una buena escuela o no conoce buenos bartenders, simplemente, así de simple, no entendió cómo es la movida. Limpieza de todo. El bartender tiene en su responsabilidad todo. Y eso inclusive es paredes, piso, todo, herramientas, todo. Limpieza de todo el espacio. Si ustedes no lo sabían, entonces, por eso es que quizás llegas a un bar y te pones de mal humor o no te gusta. A mí me enseñaron así a los 18 años en Venezuela, en mi primer curso bartender, limpiar todo. Ahora, los quiero activos, por favor, y que me respondan en los comentarios. ¿La limpieza cuándo se hace? ¿Antes, durante o después? ¿Antes, durante, después o todas las anteriores? ¿Antes, durante, después o todas las anteriores? A ver, los quiero leer. Y ojo, estoy así porque es la introductoria. Después vamos a meter más con técnica. Si me dejan 100 comentarios, si no, al pedo. A ver, dígame usted. ¿Antes, durante, después o todas las anteriores? A ver, los quiero leer. A ver. Ahí va. Muy bien. Me dice Manuel. Me pone hasta nervioso tener las estrellas pegajosas. Carajo, estos son los comentarios que quiero leer. Yo, Army, bien, estamos activos. Todas las anteriores, me encantó. Antes, durante, después todas las anteriores. Eso te lo voy a decir de entrada. Tú tienes que preparar toda la limpieza, pero si tú eres objetivo y el flojo trabaja doble, limpiaste antes todo. Herramientas, barra abajo, o sea, todo, limpiaste todo. Durante el servicio, si no estás muy emperrado, por supuesto, vas limpiando. Después que termina el servicio, limpiaste todo, pero todo, porque si no vas a ir al día siguiente y va a estar todo sucio. O sea, grábense esta palabra, el flojo trabaja doble, Listo, pa. Terminó, limpiaste todo, perfecto. Quedó todo cleaning para el día siguiente. Entonces, antes, durante, después. ¿Están claros? Ya se los dije, no se los voy a volver a decir. Ahora, el día de mañana alguno está conmigo en la academia. El día de mañana alguien está trabajando conmigo. Ya te lo dije, no te lo tengo que decir 2 veces. ¿Me explico? Eso es un punto que voy a tocar hoy no lo voy a tocar hoy, lo voy a tocar en la segunda clase. Cuando tú dices una cosa es una sola vez, no lo tengo que decir 1000 veces. ¿Ok? Perfecto.
Hoy estoy así, gente, perdonen, pero es porque esta clase merece seriedad. Punto número 2, inventario. O sea, paso número 2. Llegaste al bar, hiciste limpieza de todo, fuácata, pum. Cuando suena esa vocecita que dice, este no es mi trabajo, estás despedido. O sea, automáticamente, porque no entendiste qué es ser bartender. Tú piensas que eso es dos traguitos y... bien, limpiate todo. Paso número 2, inventario. Inventario, ¿por qué? Porque tú tienes, si ya se hizo, tú tienes que verificar el inventario. ¿Para qué? Para hacer la reposición de lo que te falta. Tienes que ver el inventario por si acaso hay un evento especial, ¿ok? Porque puede ser que tú tengas un servicio, pero esa noche hay un evento especial. Entonces tienes que ver el inventario, ver qué te falta. Es decir, tú vas a ver qué tienes ahí en la barra y vas a ver qué tienes que buscar del depósito para reponer todo. ¿Ok? Entonces, tú viste tu inventario, haces tu reposición de todo lo que tú necesitas. ¿Ok? Eso, inventario. Perfecto. Ahora, les hago una pregunta importante. ¿El inventario se hace antes, durante o después? Déjenme un comentario y los quiero leer. Antes, durante o después. A ver, lo quiero leer. A ver si están despiertos o no. A ver. Quiero leerlo, quiero leer. Si no, no sigo esta clase. Mira, si mi gente está dormida. A ver, antes, durante o después. A ver, ahí va. A ver, ahí empiezo a leer. Antes y después. Muy bien, Sebastián. Antes y después. Esa es la respuesta. Antes y después. Puedes ir adelantando quizás si no hay tantos clientes un poquito durante, pero antes y después, antes y después, antes y después. Perfecto, 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 perfecto. Antes y después. Muy bien. Inventario. Paso número 3. Paso número 3. PIC. Esto es un desarrollo de Academia Bartender. Quiero aclarar, porque vas a ir si eres de otros institutos, otros lugares, es diferente, ¿ok? Esto es un término nuestro para que sepas. PIC. PIC es un término que nosotros desarrollamos para explicar preparación y cortes. Preparación y cortes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes algunos preparados que hacer. El bartender naturalmente tiene muchos preparados que hacer. Tiene jugos, tiene zumos, tiene almíbares, tiene maceraciones, tiene infusiones, tienes que poner a calentar la cafetera, tienes que poner a enfriar las birras y los espumantes y los vinos ¿ok? Entonces, tienes un montón de preparaciones. Entonces, preparación y cortes. ¿Y qué? ¿Cortes de qué? Cortes de frutas. Pueden ser garnish o pueden ser decoraciones. Va la misma onda. El garnish se come, la decoración es solo decorativa. Entonces, preparación y cortes. Esa es el paso número 3. Ahí en la preparación, ¿qué vas a hacer? Ya te dije, todo lo que sean preparados, infusiones, maceraciones, cargar los jugos, o sea, todo lo que tiene que ver con preparación. Ahora, ¿dónde lo haces? Porque si tú estás acá siguiendo esta clase, me puedes decir, Hoglan, pero ¿por qué no se hace eso primero? ¿Correcto? ¿Sí? Estarías pensándote. Por bromatología, por eso no se hace primero, por estar limpio el espacio donde tú vas a hacer la preparación de cosas. Primero que nada. Pero segundo, se hace ahí y se debe designar en el lugar donde estás trabajando, no importa si es un lugar de 4x4, se debe designar un área específica que esté absolutamente preparada para hacer la preparación y corte de todo lo que es orgánico, todo lo que el cliente se va a consumir. No es que tú lo vas a hacer encima de la barra, ¿ok? Salvo que sea un limoncito, algo tranqui, que no salpique, qué sé yo. No. Tú esas cosas las vas a hacer en un área específica que tú tienes acondicionada, con temas de humedad, me explico, con temas que esté todo prolijo para que tú hagas ahí la preparación y corte de fruta. ¿Está claro? Bien, perfecto. Paso número 4 del mise en place, montaje. Una vez que tú limpiaste, una vez que recargaste la barra, una vez que vas a hacer el montaje. Montaje que es extraerte todo lo que tú picaste, cortaste, jugo, no sé qué, frutita, albahaca, menta, todo, te lo vas a traer a la barra. ¿Por qué? Porque ya la barra está limpia, ya esto acá está limpio, entonces tú te traes de la cocina o del lugar que hayas designado para esto, que generalmente es la cocina. Te traes todo, frac, y lo empiezas a armar a tu gusto, empiezas a hacer tu Tetris, tu puzzle. Pam, 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 pam. ¿Se entiende? ¿Qué es lo último que se trae? Lo dejo abierto en los comentarios. En un mise en place, trajiste los jugos de... ¿Qué es?
¿Qué es lo último que se trae 2 minutos, 5 minutos antes de abrir el bar o antes de abrir el servicio? No lo voy a contestar, quiero dejar el hilo abierto en los comentarios, que además me va a gustar para llegar a los 100 comentarios y hacer una segunda clase. Dejo abierto, ¿qué es lo último que se trae? Muy bien, perfecto, dejo abierto en los comentarios. Punto número 5, ya tú armaste tu barra, está prolija, está pum, 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 tienes todo lo que te hace falta para que no se te olviden los tomates y la cebolla. Paso número 5, checklist. Checklist. Ese es el paso número 5, que sería una lista de chequeo para verificar todo lo que tú necesitabas, ¿ok? Es una lista que ya tú diseñaste previamente, la tipeaste en una computadora, ya tú tienes lista. En esa lista tú tienes que poner separado por una columna, jugos, separado por otra columna, almíbares, separado por otra columna, frutas, o sea, todo separado, ¿ok? Entonces, cortes de fruta, ok, listo. Tengo listos los garnish, sí, los garnish de lima, perfecto, perfecto. Tengo la decoración de limón, puki, decoración de naranja, puki, decoración, o sea, pam, 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 pam. Cervezas, están todas rubias, están todas cargadas, te asomas así, pum, cervezas espumantes, pa, 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 pa. Y ese checklist a veces tiene checklist del día, que es lo que yo te decía de evento. Ponerle que vas a hacer un evento especial esa noche, o sea, se hace al momento, ¿viste? Como que las cosas que tienes que tener al momento. Es un evento de, no sé, espumante. Ya sé que tengo que tener fraperas de hielo, tengo que tener exceso de, o sea, más hielo, sé que tengo que tener los espumantes, ¿me explico? Ojo, pero no me quiero que eso lo va para otras clases. Entonces usted hace su checklist de todo. Acá, esta es la importancia del checklist, es que es lo que se le olvida a todo el mundo. A todo el mundo se le olvida este momento. Acá, prepárense que le voy a hacer una dramatización. Ahí va. Le voy a hacer una dramatización. Mira. Déjenme un falla ahí, por favor, para saber que tengo activo, porque voy a actuar. A ver, vamos a decir si me quedo como actor o me quedo como youtuber. Ahí va. Esto me pasa frecuentemente. A mí, a muchos colegas y a ustedes se deben sentir identificados. Hoy les voy a regalar algo que yo utilizo en mis clases presenciales online, que es una terapia de shock. A mí me gusta mucho hacer terapias de shock, o sea, hacer cosas así drásticas que se les queden en la cabeza grabado a la persona para que diga, esto no se me olvida más, ¿no? Ahí va. Esto es una escena donde ustedes están llegando a su primer día de trabajo o ya tienes experiencia, tienes, no sé, algunos meses, algunos años, y estás llegando por primera vez a un bar, ¿ok? Quiero pedir disculpas porque no lo hago con sentido malvado, lo hago con sentido de que tomen conciencia. La única manera de hacerlo es a través de un poco de humor y actuación. Es una actuación, ¿ok? Ojo. Y yo también lo he hecho, para que no crean que es que me estoy elevando, ojo. Lo estoy haciendo con el sentido de que no cometan ese error. Llegan por primera vez al bar, llegan a la barra, está el cajero en un lado, en el otro lado está el bartender, trabajando. Ustedes llegan. Hola, sí, yo vengo a trabajar aquí, ¿no? Pasan, yo vengo a trabajar aquí. Cajero le dice, sí, adelante, mire, él es el jefe de barra. Pum, pum. Hola, fulanito. Hola, llegué. ¿Dónde pongo mis cosas? Díganme ustedes qué viene ahí. Lo segundo que dicen de ¿dónde pongo mis cosas? Díganme ustedes qué viene. Díganme ustedes qué pregunta viene de esa primera persona. De esa primera vez en el bar. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago, señor? Dígame. Y entonces está el bartender, no, experimentado, qué sé yo, que le dijo el gerente o le dijo a alguien, hoy viene un bartender profesional. ¿Ok? Hoy viene un bartender profesional y está ese experto, voltea y dice, otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez me llegó alguien que no sabe lo que tiene que hacer, otra vez me llegó alguien que no es bartender. Y ya uno dice como, coño, tengo que explicar todo esto. Ok, bueno, parte de mi trabajo, es mi culpa por no haber logrado tener un buen bartender. Uno como jefe de barra pasa eso. Porque uno, si te está contratando como bartender,
está bien que no vas a saber un montón de cosas del servicio, claramente, ¿no? Terminó la dramatización. Claramente no vas a saber un montón de cosas del servicio, pero tu trabajo lo tienes que saber hacer. ¿Saben por qué? Les voy a poner otro ejemplo. Cuando ustedes piden una contratación de servicio de telefonía, Wi-Fi o cable, o se les traba una cañería y llaman a un técnico, el técnico viene, ustedes lo llaman, oye, se me rompió la cañería, oye, instálame el Wi-Fi. Y ustedes lo llaman y cuando el técnico abre la puerta, ustedes le abren la puerta, el técnico le pregunta, hola, ¿dónde dejo mis cosas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Pasa eso? No. ¿Cierto? ¿El técnico qué hace? Díganme ustedes en los comentarios. Díganme ustedes qué hace el técnico. El técnico pasa y dice, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el coso? Directo, ¿se entiende? El técnico, ¿y qué? ¿Y tú no lo ves más? El técnico viene, destapa la cañería, viene, pone el Wi-Fi, se fue. No te dice cómo instalo el Wi-Fi. Oye, mira, no sé qué hago aquí en Instagram. Nada. Te hace una pregunta específica de algo que él no sabe, pero de su trabajo, él no te pregunta nada. Él sabe hacer su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se mide un profesional. Un profesional se le mide por lo que sabe, no por lo que diga un papel. Por eso yo siempre les digo, no se maten por los papeles, porque los papeles, a fin de cuentas, es una validación y ya, y el mundo está cambiando. Cada vez menos van a importar los papeles. Ustedes mátense por realmente saber lo que tienen que hacer. Segunda dramatización, y me voy porque no los veo activos en los comentarios. No los veo activos. Si no están activos en los comentarios, me voy y me fui. A ver, segunda dramatización. Tiene un on fire, negro. Segunda dramatización, un profesional que llega a la barra, ¿no? Un profesional que va a trabajar por primera vez. De hecho, si eres ultra profesional, realmente un tipo que está centrado en el tema de ser bartender, a ti te dicen, vas a trabajar, te contrataron, te contrataron y vas a trabajar por primera vez en un bar. Lo primero que uno hace es, cuando te dicen, estás contratado, ¿me puedes mandar la carta del bar, por favor? ¿Le puedo hacer copia? ¿Dónde está? ¿Dónde está la carta? ¡Pum! Le sacaste copia y ya cuando tú lees la carta, un bartender profesional sabe qué es lo que tiene que hacer. Simple. Porque la carta te dice el checklist que tienes que armar. Y el checklist te dice todo lo que tienes que hacer si le prestaste atención a esta clase. Usted ve la carta y dice, tenemos campana y naranja. ¿Qué significa? Que tienes que exprimir jugo de naranja, significa que tienes que cortar rodajas de naranja, significa, o no. Entonces significa que necesitas botellas de vidrio limpia, transparente, significa que tienes picos dosificadores. Entonces, ¿cómo se arma un checklist? Que no me lo preguntaron, que debería preguntármelo si están despiertos. Un checklist se arma con la carta de servicio. ¡Tarán! Porque generalmente todo está allí. Y obviamente habrán algunas cosas que tienes que consultar con el jefe de barra, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un bartender? ¿Te contrataron? ¿Me das la carta de servicio, por favor? ¡Pum! Y ya con eso se va dando data. Y cuando llega en su primer día de trabajo, lo primero que debe hacer, y coño, carajo, esta clase va dirigida a personas que no pueden pagar un curso de bartender todavía, que páguenlo, que les va a venir muy bien. O personas que, bueno, coño, necesitan un buen consejo. Miren, ustedes van a agarrar el primer día de trabajo y lo que van a hacer es van a pedir un recorrido. Un fucking recorrido es lo que ustedes van a hacer. No lleguen, si te dijeron llegar a las 8, no lleguen a las 10. Si te pidieron llegar a las 8, llega a las 6, llega a las 5, 2, 3 horas antes de tu primer día de trabajo, 3 horas antes más. Llega antes, o sea, está así en la puerta antes que llegue la persona que abre el bar, que generalmente es el gerente. Tú estás así, entró el gerente y ya tú tenías media hora ahí parado esperando. Así tiene que ser. Esto es un profesional. Llega un gerente, oye, sí, es que hoy es mi primer día de trabajo. ¿Puedo pasar? ¿Te puedo pedir un recorrido, por favor? Entonces, con el recorrido, tú no vas a estar después en el servicio. Hola, disculpa, te puedo molestar. ¿Dónde están los limones? ¿Dónde está el depo? ¿Dónde está la basura? Eso no es un profesional. Un profesional sabe lo que tiene que hacer. Le consulta cosas específicas al jefe de barra. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta persona? Tú le pides un recorrido que te muestre, oye, ¿puedo recorrer? ¿Voy a trabajar aquí? ¿Puedo ver dónde está el depo de secos, de no perecederos? ¿Sí? Canela, azúcar, todo eso está ahí.
depo de no perecedero, depo de refrigerados, donde están todos los refrigerados, la heladera, todo, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde, oh, perfecto, ¿dónde se bota la basura? Tú haces todas esas preguntas en el recorrido, antes del servicio. Es más, antes que llegue el jefe de barra. Perfecto. Entraste a la heladera, viste las heladeras abajo, viste dónde se ponen las cervezas, perfecto. Tienes la carta en la mano, dices, mira, ok, tienen cerveza rubia, pero tienen dos tipos de rubia distintas, ok, Te ubicaste en todo el lugar, ya sabes la carta. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el jefe de barra? Que eso me pasa mucho con mis colegas, que amamos cuando eso pasa, cuando ya te juntas con dos personas que tienen experiencia, porque fluye, ¿viste? Como el amor, fluye. Es como que ves un experto, tú eres experto también, entonces es como, ¿sabes? Tipo, che, vi que, por ejemplo, así tú seas primera vez, esto a mí me pasa, ahorita sigo con el cuento, ¿no? Pero también me pasa mucho. Me llevan a trabajar de franco a un bar, ¿viste? Y voy de franquero. No es que yo llego, hola, tengo 12 de la costelería, pero ¿qué hago? Yo llego, ¿cómo estás, crack? Gracias por la oportunidad de trabajar hoy acá, perfecto. Bien, ya vi mi carta, ya sé todo, ya se la pedí, y lo que le digo es, che, vi que hay que hacer 4 jugos. ¿Quieres que me encargue? Porque eso se llama respeto, categoría, jerarquía. Porque tú vas a llegar y vas a hacer lo que te da la gana, ¿me explico? Hay un jefe de barra, ¿no? Entonces llega y dice, ¿qué hace el jefe de barra? Dice, oh, vino un profesional, qué buena onda. ¿Ves? Porque le preguntas por respeto, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Hay una delgada línea. Bien, seguimos entonces. Verificaste todo, entonces te reportas con el jefe de barra. Hola, es mi primer día de trabajo. Mira, vi que hay que hacer estos almíbares, esto, ¿de qué quieres que me encargue? Todo, esclavo. A ver. Digo, todo, encárgate de todo. Pero igual si trabajan conmigo, seguramente te pondría primero a lavar los vasos y un montón de cosas para que te hagas humilde y entiendas lo que es ser bartender. En fin, no me quiero adelantar. Entonces, te reportaste y le dijiste al bartender, te reportaste, no está mal dicho, le dijiste al jefe de barra, mira, vi que hay que hacer todo esto, ¿de qué quieres que me encargue? Y el jefe de barra entonces te dirá, sí, encárgate de los garnish, encárgate de esto. Y ya automáticamente dices, coño, llegó un experto. Esto ha sido toda la clase del día de hoy, mi gente. Si quieren una segunda parte, los voy a dejar así con ganas de más. Si quieren una segunda parte, déjenmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Fui lo más crudo y conciso posible, porque estas cosas no se enseñan así, no. Estas cosas se enseñan como son. ¿Les gustó la clase? Déjenme en los comentarios, los estoy leyendo al chat en vivo. Si están viendo esta clase después, déjame comentario diciendo, sí, esta clase, vamos, dímelo. ¿Les gustó? Perfecto. Bueno, si les gustó la clase, ya saben, déjenme segunda clase en Mise en Place. Los amo, los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo.